Muy buenas tardes, bienvenidos a 2 a la N. El doctor Elmer Huerta rápidamente entendió que medios de comunicación y medicina podían ir de la mano y que la labor que se podía hacer de los medios de comunicación era tan importante que prácticamente le ha dedicado los últimos 30, 40 años dedicados al trabajo con los medios de comunicación y con la salud. Y ahora se trae entre manos esto. Doctor Huerta, bienvenido. Carlos, gracias por estar en 2 a la N. El gusto es mío. Qué gusto tenerlo, estar señor. contigo y con todos tus televidentes. La salud. Hecho fácil. Hecho fácil, sí. Cuénteme. La salud hecho fácil es un libro que lo he escrito, mi querido Carlos, como una especie de poner todo lo que le digo a mis pacientes todos los días o todo lo que les he dicho durante los últimos 20 y tantos años en las consultas, poner todo eso que he hablado todos los días en consejería, ponerlo en blanco y negro en un libro. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir más, la gente quiere vivir más tiempo con calidad, no solamente se trata más y de mejor, vivir, ¿no es cierto? Claro. La gente quiere gozar de su trabajo, Carlos, de tal manera que cuando llegue a sus 40, 50, 60, diga, ya trabajé, me voy a jubilar, pero ¿saben qué? Tengo hijos, tengo nietos, quiero verlos crecer. La gente quiere todo eso, pero a veces en el camino ocurre que si no sabe tomar a la salud y no sabe colocarla en el grado preciso de su vida, 54 años, joven, muchachón, como decimos en el Perú, a 4 de la mañana, empieza a convulsionar, se le revienta una arteria en el cerebro, derrame cerebral, al hospital, le toman la presión. Señora, su marido tiene una presión altísima, ¿cuándo fue que se la controló? No se la controlaba. ¿Cómo? ¿No iban al...? No. ¿Por qué? Porque él decía que se sentía bien. 54 años, pues. Sale de este ataque, si es que sale, en silla de ruedas, para todo el resto de su vida, discapacidad prematura se llama eso. Entonces, eso me llevó a escribir este libro, ver decenas de esos casos en los que la gente, Carlos, simplemente, caramba, por no saber cosas básicas y sencillas que están en este libro, le da un cáncer prevenible, le da un cáncer detectable, termina con la diabetes descompensada y amputada, termina con un infarto cardíaco o con problemas, doctor, porque no supo poner la salud en su contexto. Ahora, usted tiene la gran virtud de escribir en sencillo, como se dice, ¿no es cierto? Como si le hablara a usted en el cotidiano a la gente. Eso es muy importante, doctor Huerta. Eso lo he aprendido a hacer hablando a los pacientes. Y te cuento, hubo un germen de este libro hace algunos años y no funcionó muy bien porque la editorial quiso ponerme una persona que me lo escriba, con un escritor fantasma se llama, porque pensaban que yo estaba muy ocupado. Y quizás no funcionó por eso, porque no era que no me comunicara con la persona, que era una persona maravillosa y tomaba todos mis datos, pero cuando me mandaba los escritos no era yo. Entonces yo le dije a la editorial, le dije, ¿saben qué, señores? Yo lo voy a escribir. Mejor lo quiero escribirlo yo. Claro. Pero doctor, va a tener tiempo, lo voy a sacar y esto es lo que tenemos. Y esto, como te dije hace un momento, así como le hablo a la señora, al señor que está frente a mí, así le hablo a la gente en este libro, porque yo cuando estudiaba en el Neoplásicas, aquí me formé de oncólogo hace muchos años, del 80 al 85, Carlos, yo tenía que hablar con gente de todo nivel, gente con muchísima educación formal, ¿verdad?, con medios económicos que tenían cáncer, pero también tenía que hablar con gente de clase media o clase media muy baja, o tenía que hablar, Carlos, con gente que venía del campo. Y ahí aprendió a hablar en sencillo. Allí, ¿y sabes lo que aprendí allí? Y eso lo hago, algunas veces me lo critican, pero no me importa. Cuando yo hablo ante un auditorio grande, yo prefiero hablarle al campesino ese que no ha terminado la primaria. Porque yo quiero llegar a la gran mayoría y que de repente alguno me diga, ah, doctor, usted habla muy simple. No, prefiero hablar de esa manera, que hablar educadamente para la élite arriba, entre comillas, y perderme a todo el resto. Miren, los títulos de los capítulos están escritos en muy sencillo. Justo a tiempo, por ejemplo, el capítulo 5, la importancia de la detección precoz de las enfermedades. Dulces sueños, porque es importante dormir bien. ¡Ay, el estrés me mata! ¿No es cierto? Son las frases cotidianas de la gente. Esto es un tremendo aporte, doctor Huerta. ¿Cuándo lo va a presentar? Este libro se va a presentar el día de mañana, viernes, en la Feria Internacional del Libro. Es más, yo creo que soy de la camada de primeros conferencistas. 4 de la tarde, Sala Blanca Varela. De acuerdo. Y mi amigo Guillermo Yacosa va a ser el que va a presentar el libro conmigo y ahí vamos a tener el gusto de presentarlo. Y además de todo eso que has leído de los títulos que son míos también, porque yo salí con estos títulos, es de que lo hemos ambientado o enmarcado, mi querido Carlos, en lo que es un partido de fútbol. El año pasado salió por primera vez en Estados Unidos
que se llama la tabla de expectativa de vida para la gente hispana. Ya. Y el hombre hispano ahora vive como si nada en los Estados Unidos hasta los 78 años y la mujer hispana hasta los 83. Es la tabla vida-gol que usted ha establecido. En base a esa expectativa de vida que es científica, ¿verdad? Nosotros dijimos, ok, si esa es la vida, vamos a hacer que sea los 90 minutos del partido de fútbol. Entonces, de acuerdo a la edad... Uno puede calcular en qué minuto del partido está. Claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, para un hombre de 50 años, él está en el minuto 55 del partido, o sea, 10 minutos del segundo tiempo. Ajá. La mujer está en el minuto 8 del segundo tiempo. Y acá la pregunta es, me quedan 40 minutos de juego. Sé cómo está mi presión. Me he hecho ya mi chequeo de he jugado bien mi partido hasta ahora, ¿no es cierto? O la vida me va a meter un gol y como te dije hace un rato, se acabó el partido, hermano. Claro. Ese es el truco de este libro. Pues entonces, cada capítulo, por ejemplo, pues tiene su encabezamiento. Por ejemplo, este que dice, comer rico no significa comer mucho. Dice, dime qué comes y te diré qué tan largo será tu partido. ¿Verdad? Buena idea, doctor Huerta. El del cigarrillo dice, fumando espero. Como dice la canción. Hay que tener los pulmones limpios para correr los 90 minutos del partido. Es una buena idea la relación con el fútbol, un deporte tan popular. Exacto. Bueno, doctor Huerta, le quiero proponer algo. A ver. Vamos a poner a disposición de nuestro público que nos está viendo y que nos acompaña generosamente todas las tardes la dirección del Twitter y el Facebook del programa para que le hagan preguntas, para que le hagan consultas. ¿Le parece a usted bien? Me parece maravilloso. Las preguntas que se puedan contestar las vamos a contestar. Estupendo. Con todo gusto. Entonces ya lo sabe. Si usted tiene una consulta ligada a la salud que quiera consultar esta tarde con el doctor Huerta, puede hacerlo a esa dirección, al Twitter del programa, @2NPROG, o a la dirección del Facebook que apareció hace un instante, y pregunten lo que ustedes quieren. El doctor Huerta va a tener la amabilidad, la gentileza, como habló en este libro, en sencillo, de hablar con nosotros esta tarde en esta suerte de consultorio que hemos improvisado aquí en Dos al Aire. Me voy a la pausa, pero quiero regresar para hablar de Recuay, la ladronera del callejón de Guaylas, ¿de acuerdo? Y de cómo usted llegó después a los Estados Unidos, decidió emigrar. Quédese conmigo, doctor Huerta, para conversar. Ya lo saben ustedes. Consultorio abierto, aquí con el doctor Huerta. Venimos tras la pausa, no se vayan. En el contexto del doctor Elmer Huerta, aquí en el programa, aquí en 2 a la N, también aparece la alcancía de Ponle Corazón, la Fundación Peruana de Lucha contra el Cáncer. Está en su campaña, hoy y mañana, así que si ve una de las latitas rojas con el corazón rojo, ponga una moneda. El doctor Huerta y yo vamos a poner nuestra moneda. ¿Le parece bien, doctor? Muy bien. Ahí está. Con todo cariño para esta gente, a quien conozco muy bien, la conozco muy bien, de mucho prestigio. Ponle corazón, mi querido Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad. Le ponemos corazón entonces, y ya sabe, tenemos que llegar al $1.000.000, que es lo que la Fundación necesita. Ellos invierten muy bien su dinero. De acuerdo. Bueno, hablemos de Recuay, esos primeros 3 años de vida. ¿Qué se dedicaba a su familia, doctor Huerta? Mi papá fue contador de profesión. Él nació y creció en Recuay. Mi mamá fue profesora y creció y nació en Recuay, y yo también nací allí. A los 2, 3 años de edad, mi padre se vino a Chosica, a la antigua Hidrandina, la empresa eléctrica, a trabajar. Y mi mamá se quedó allá. Entonces, como decían que el matrimonio a distancia no funcionaba, mi mamá decidió renunciar a su carrera de profesora. Y se iba a Chosica. Y se fue a Chosica, a donde yo llegué como a eso de los 4 años, 4 años y medio. ¿Pierde usted a su padre muy rápido? Allí fue donde sucedió la desgracia. Mi mamá acababa de renunciar a su trabajo de profesora, ya para establecerse con mi papá. Nace mi tercera hermanita en Lima, y a los 6 meses de que nace mi hermana, mi padre tuvo un accidente de tránsito y se murió. No le puedo creer, en tránsito. Mi mamá quedó viuda, conmigo de 5 años, mi hermana de 3 y la baby de 5. ¿Cómo lo sacó adelante? Si es que hay algo, mi querido Carlos, de que me emociona muchísimo hablar, es de mi mamá. La verdad que ella me dio todo. Ella fue como una especie de faro. Ella fue una mujer que tenía una mano pesadísima, hermano. Pero la otra era suave. Le entiendo. Y mi mamá nunca se volvió a casar. Ella estuvo con nosotros. ¿Nunca encontró compañero? No, nunca tuvo compañeros que nosotros sepamos, porque ella decía, si yo les pongo a ustedes un padrastro, él no los va a tratar como su padre y yo voy a tener problemas con él. Entonces mi mamá nos dio toda la educación
Y mi mamá pues era muy hábil para los negocios, el sueldo de maestra que tenía no le alcanzaba para mucho, pero ella supo invertir el dinero y al final tuvo una empresa de carros que alquilaba para la empresa de electricidad y llegó a tener 2 o 3 casas. Ella supo hacer su vida, ¿verdad? Pero el punto es de que nos dio a nosotros, a mis 2 hermanas y a mí, realmente una educación y nos dio quizás el ejemplo más grande, que saben que trabajen fuerte. Si ustedes trabajan fuerte, ponen tiempo, ponen empeño en las cosas, no les va a faltar, no les va a faltar nunca nada. Y ese fue el ejemplo que nos dio. Pero doctor Huerta, en esta historia hay un hermano de su mamá que es importante, que es un tío que incluso lo lleva a usted a Huaraz los veranos, ¿no es cierto? Exacto. Lo que sucede es de que muerto mi papá, mi mamá era profesora, teníamos 3 meses de vacaciones todos los años, maravilla, ¿no? Entonces nos íbamos a Huaraz. Y en Huaraz, el que era jefe de lo que era la medicina en el departamento de Ancash, médico legista, era el tío hermano de mi mamá, el don Leoncio Ramírez. Y él me adoptó como hijo porque él no estaba casado. Y me adoptó y él fue como la imagen paterna para mí y yo fui un hijo para él. Y me tenía en el consultorio. A los 7 años, Carlos me llevó a ver una autopsia. Ah, no le creo. Era una autopsia, un tipo que hasta ahora me acuerdo, un tipo que estaba, se había muerto ahogado. Y cuando una persona muere ahogada, el cuerpo se hincha. Se hincha, claro. Y fue una visión increíble. Las monjas del hospital de Belén de Huaraz, donde mi tío trabajaba, lo querían matar al tío. Pues, ¿qué haces tú, doctor Ramírez? Pero no, dijo, yo quiero que vea. Pero fíjate que no me llamó, no tuve rechazo por el cadáver, sino porque como era niño pensé que el muerto se me iba a aparecer en la noche. No le creo. Pero él me formó y él fue un ejemplo, fue una figura paterna. Y cuando me empezaron a preguntar desde niñito, ¿qué vas a hacer? Doctor. ¿Qué vas a hacer, doctor? Lo repetí tanto que cuando terminé la secundaria en la Cantuta, en Chosica, ¿qué vas a hacer, doctor? Ingresé a San Marcos y en doctor me convertí. De acuerdo. Cuénteme de sus 2 hermanas escuchando Radio Victoria. Además pegadito, ¿no es cierto? Pegadito porque se escuchaba muy mal en Chosica seguramente. Eso es algo que mis hijos no pueden entender, Carlos, ahora. Cuando yo le digo a mis hijos que el primer televisor que mi mamá compró fue cuando yo tuve 16 años. Increíble. Mis hijos me dicen, ¿cómo? Y en blanco y negro. Sin internet, blanco y negro, claro, un Filco. Sin internet. Entonces, ¿cómo pasábamos la infancia con mis hermanas, con los amigos? Y me acuerdo, octubre, mes morado. Radio Victoria producía las radionovelas del Señor de los Milagros. Qué momentos de magia, Carlos. Era cuestión de mis hermanas, eran ya las 7 de la noche y era oscurito, con la señora que cuidaba la casa, porque mi mamá trabajaba en la escuela, la Radio Victoria aquí en Chosica no se escuchaba mucho, pero la escuchábamos, Los Milagros del Señor. Una radionovela maravillosa. Y yo creo que ahí empezó mi vida de radio. La radio me encanta, mucho más que la televisión. Me encanta, me fascina la radio, porque es personal, es tu imaginación. Ahora que estaba maquinándome ahora con una de las señoras acá en el canal, me dice, ¿usted es el doctor Huerta? Sí, le digo, pero yo pensé que usted era enorme. ¿Y por qué? Por la voz de la radio, probablemente. Claro, es verdad. Es que esa es la imaginación que da la radio. No, la televisión me encanta, también tiene un poder muy fuerte, pero es diferente. No, claro. Es diferente. Doctor Huerta, si me ayudan, compañeros, tengo una música que quiero que escuche conmigo. Si yo le digo a tus paria, ¿usted qué me dice, doctor Huerta? Es mi tío Leoncio, él tocaba el violín y a mí me llevaba. Lo estamos escuchando. Tocaba maravilloso. Este es el conjunto Tus Paria, muy famoso en los años 50 en Ancash. 3 guitarras, 2 violines y un acordeón. Exacto. Y mi tío tocaba violín en este grupo, sí. Y los entrenamientos que ellos hacían, los hacían en el consultorio. No le creo. Entonces, cuando yo era chiquillo, miraba allí y llegaban ahí los violinistas y mi tío tocaba. Esto es lindo. Es lindo, ¿no es cierto? Esto es emoción. A tus parios, lo hemos recuperado porque yo sabía que en alguna entrevista usted había contado que esta música más le recordaba mucho a su mamá. Y a mi mamá. Ya después cuando aparecieron pues la época de los discos compactos y todo esto, antes era muy difícil conseguir discos, esos grandotes. Yo conseguí un A Tus Paria en un CD y se lo regalé a mi mamá y mi mamá cómo fascinada, lo gozaba. Claro. Cómo lo gozaba. Ahora, doctor Huerta, pero también usted ha sido nuevolero. A Pepe Chipola parece que ha sido los Daltons. Además, han sido música en su época, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo te estás enterando de tanto?
tanta cosa. Bueno, sí, yo crecí pues en los 70s y en esa época era la época de los Daltons, de los Shanes, de los Belkins, de los Psychos. Conocí a uno de los Psychos, al cantante, lo conocí en Washington el otro día. Y esa era la época de Nueva Olera que teníamos, y a mi hija le he enseñado una foto que me tomé, que tenía el cabello así, que me daba un rulo por atrás. Mi hija no lo podía creer. Me dice, ahora no tienes ni pelo. Bueno, son cosas que son exposiciones a las que uno tiene, por supuesto, durante la vida, pero y esa infancia y esa adolescencia la pasé en Chosica. En Chosica. Y era todavía cuando Chosica era un pueblo muy pequeño. Me acuerdo que íbamos con mis amigos a veces al billar y regresábamos a la 1 de la mañana. ¿Qué edad tendríamos? 18. Tú conocías quién venía por la otra vereda. Entonces, de vereda a vereda, ay, flaco, ¿cómo estás? Todo el mundo se Todo parecía ser muy sano. Era muy sano en esa época. Y así crecí con muy buenas amistades que teníamos allí y siempre la vigilancia de mi mamá. Por más tarde que yo llegara, ella estaba siempre detrás de la puerta. Ahí, ¿qué pasaba? No había celulares, no había nada. Todo era comunicación. De acuerdo. Doctor Huerta, si hay algo complicado de estudiar en nuestro país, es probablemente ingeniería mecánica en la UNI y medicina en San Marcos, ¿no es cierto? Hoy día la proporción para ingresar a medicina sigue siendo 71, 61 para los chicos que quieren ir a San Fernando. En su época, ¿cómo era el ingreso? También era muy competitivo. Eran miles de personas que tuvimos que presentarnos a la Facultad de Medicina y pues siempre ha sido competitivo. San Marcos siempre ha sido competitivo. Y yo quise ir a San Marcos porque mi tío fue de San Marcos y obviamente la posibilidad económica de mi mamá no era la alta como para que vaya. Cayetano ya existía. Ya existía Cayetano Heredia, pero la verdad es que estaba fuera del alcance de mi mamá. De acuerdo. Cuénteme cómo fue ese proceso de ingreso, ¿cuánto tiempo se demoró? El proceso de ingreso lo hice en mi mamá, otra vez, mi mamá tenía mucha visión, mi mamá dijo, tú tienes que ir a una academia. Y me puso en la academia Cayetano Heredia, ¿verdad? Marcial Ayapoma, él era el dueño de eso y ahí lo conocí cuando era jovencito. Y ahí conocí a 2 o 3 personas con las que todavía mantengo amistad, pero estudiamos un año completo en la academia Cayetano Heredia, luego dimos el examen de admisión para San Marcos, logramos ingresar y allí hubo una especie de triquiñuela que habían dicho que iban a ser 300 vacantes para medicina. ¿Y las achicaron? Y las achicaron, entonces a mí me pusieron, yo creo que ocupé el puesto 200 y tanto, no agarré, entré a ser profesor, llevé cursos de magisterio y me encantó eso. Eso te aseguro que me hace... Tiene que ver con esto, porque yo llevé cómo enseñar a los alumnos y hacía prácticas. A mí me encantaba cuando iban, por ejemplo, a la unidad Alfonso Ugarte a practicar y yo iba con mis gráficos y mis esquemas, a los chiquillos los tenía fascinados, yo me daba cuenta. Entonces de allí ya me avisaron que ya habíamos logrado el traslado y me pasé a medicina, dejando la carrera de magisterio, ¿no? Pero son los inicios de los años 80, ya Sendero está presente en San Marcos. ¿Usted pudo estudiar pese a la presencia de Sendero? Y esto es bien importante. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estudié en la Cantuta en los años 60. Cuando la Cantuta era un foco de gente que miraba las cosas de otra manera. Entiendo. Y cuando yo estaba en cuarto, quinto de media en la Cantuta, habían invitaciones que los profesores nos hacían a los muchachos para ir a sus reuniones. ¿Qué me dice? Reuniones políticas, por supuesto. Claro. Entonces nosotros íbamos y allí aprendí una cosa, mi querido Carlos. Aprendí que esas reuniones eran contrapuntos de opiniones y a veces insultos y a veces terminaban y no quedaban en nada. No llegaban a nada. Nunca llegaban a nada. Entonces fui y ahí dije, ¿saben qué? Esta gente no llega a nada. Entonces cuando entré a San Marcos, y era la época ya del Sendero y todo esto, nos invitaban, yo quedé curado para siempre. Porque estaba curado de lo que es la participación política. A pesar que yo entiendo que la participación política bien hecha, bien intencionada, es básica y es importante, porque sin política no hay nada. De acuerdo. Ya la cosa personal es diferente. Yo me di cuenta que lo mío no era eso. ¿Dónde hace su internado? Terminé la carrera de medicina el año 78 y me fui al Hospital Naval, al Centro Médico Naval. Allí hice el internado del 78 al 79. ¿Ya en el área de oncología o usted iba como cirujano? Eso era un internado general, 3 meses de cirugía, 3 meses de pediatría, de medicina y de ginecología, el internado. De allí hice un año de CESIGRA. Mi año de CESIGRA lo hice también con la Marina y lo hice en el pueblo de Ventanilla. Y eso es curioso, yo tenía una novia en esa época que cuando le dije, ¿dónde trabajas? En Ventanilla.
ella pensó que yo trabajaba en la ventanilla de un banco. Bueno, se llamaban CECIGRA, ¿por qué le llaman CECIGRA a los de Derecho y CERUN a los de Medicina? En esa época era CECIGRA. Era CECIGRA. Y de allí, el año 80, entré al Neoplásicas. Okay. Y fue también por una cosa de la vida. Otro tío mío, ¿verdad?, que también fue médico, también fue figura paterna para mí, él llegó a ser director del Hospital Naval, del doctor Nicolás del Carmen Ramírez, mi tío. Cuando él entra, yo quería ir a su hospital porque quería ser interno en su hospital, le da un cáncer. Ay, caray. Y se muere en menos de un año. Y Rápido. Y durante ese año de internado que yo tengo, lo atiendo. Y vi cómo el cáncer se lo llevó. Quise ser oncólogo. Okay. Porque dije, esta enfermedad hay que tratarla, hay que enfrentarla. Y así fue como yo entré al Neoplásicas el año 80 y estuve hasta el 85 haciendo cancerología. Y me recibí de médico oncólogo del Neoplásicas. ¿Cómo hace un médico oncólogo para lidiar con la muerte? Sobre todo en aquellos años donde probablemente lo preventivo tenía menos luz, era menos entendido. Y sobre todo con la muerte de adolescentes o niños. ¿Cómo se lidia con eso, doctor? Carlos, exactamente. Mira, has hecho la pregunta exacta porque yo entré al Neoplásicas el año 80 y el primer año del 80 al 81 me pusieron a trabajar en el Centro de Cáncer de Niños. ¿De frente? De frente. Si yo hubiera tenido hijos para esa época, probablemente no hubiera terminado ese año. Mis chiquitos se morían, las leucemias, los linfomas. Estamos hablando de una época recién empezaban los tratamientos. Así es, justamente. Así es que yo me acuerdo a los 6 meses fui con uno de mis maestros, el doctor Andrés Solidoro, y le dije, doctor Solidoro, ¿cómo hace usted? Esto es muy duro. ¿Cómo hace usted? La pregunta que me has hecho a mí, yo se le dije, ¿cómo hace usted para abstraerse? Porque usted lo veo tranquilo. Y él me dio un buen consejo. Me dijo, mira, ¿sabes qué? El cáncer es como un terremoto, como un maremoto. Es un fenómeno natural que le ocurre a un ser humano. Y nosotros tenemos armas. Y tú eres el que se supone que tienes que usar esas armas para enfrentar y matar ese cáncer. Entonces lo que tú tienes que hacer es usar las armas que tienes a mano para que de esta manera puedas controlar o curar la enfermedad. Si en el transcurso pierdes a una persona, no es tu culpa si has sabido usar bien las armas. Y para saber usar bien las armas, tienes que ser estudioso y saber qué es lo que le tienes que dar. Concéntrate en eso, en estudiar, concéntrate en ser un buen doctor, que ese es el secreto para que tu paciente mejore. Y si le ganas al cáncer, pues bien ganado está. Y si el cáncer te gana, te ha ganado la naturaleza. Correcto. Interesante. Muy interesante, eso me ha servido muchísimo durante toda mi vida, porque cuando se va un paciente, cuando me sucedió con mi propia mamá que se fue de cáncer, uno ya entiende de que, caramba, yo he hecho todo. Ok. Me tengo que ir a la pausa, pero quiero preguntarle, ¿cómo consigue la beca para Hopkins, para John Hopkins? ¿Se va becado o se va con la suya, doctor Huerta? Me fui becado. El hospital del Neoplásicas, el doctor Eduardo Cáceres, ¿verdad?, que es el padre de la oncología peruana, cuyo nombre lleva el hospital, él me llamó un día a la dirección. Y cuando te llamaban a la dirección en esos años, con la fama que tenía el doctor, o era para que te voten, o porque algo bueno te iba pasando. Yo fui temblando y me dijo, doctor, queremos que usted vaya a Estados Unidos, hay una beca acá, postule. Y así fue como yo postulé. ¿Y una beca integral? Y demoró 2 años, sí. Fue una beca integral para pasar un año y yo escogí Johns Hopkins. Pero fíjate que hay una parte importante porque termina el 85 mi año, mi entrenamiento en el Neoplásicas, y la beca todavía no tenía resultado. O sea, yo ya había aplicado, mandado la solicitud, pero no tenía respuesta. Claro. Entonces, cuando ya llega el momento en que ya yo tenía que entrar al hospital a trabajar porque me habían ofrecido un puesto, hubo problemas administrativos del ministerio, no tenía, me quedé un momento sin piso y ahí llega la respuesta pero no, en ese transcurso, cuando me quedé sin piso, allí vi el valor de la prevención. Porque me pusieron a trabajar en el Neoplásicas, en el sector donde los pacientes con cáncer entraban. Y ahí empecé a ver la realidad del cáncer en el Perú, Carlos. Cosa que antes, cuando estaba haciendo mi residencia en oncología, yo veía a los pacientes ya tratados, que me los mandaban. Entiendo. Allí los recién llegados es otra situación. Mundo. Claro. Y allí fue donde yo dije, ¿no? ¿Saben qué? Le preguntaba a una mujer, hijita, que ella estaba con un charco de sangre, porque tenía un tumor en la vagina de este tamaño, que yo no podía poner ni siquiera mi dedo en su vagina, porque era un cáncer del útero, un cáncer 100% prevenible. Como le decía, con un Papa Nicolau anual podía haberlo resuelto. Y le decía, mamita, ¿por qué has hecho esto? Tú no sabes lo que es el Papa Nicolau. ¿Le dijo usted? Le decía a la mujer, doctorcito, me decía, eso no es lo que hacen ustedes los doctores en la boca. Uy.
A esa misma mujer, cuando le examinaba, para hacerle el examen porque es doloroso, le decía, ¿y viste Simplemente María ayer? Ay, sí, doctor. Y se sabía Simplemente María de memoria. Y yo dije, ¿qué pasa acá? ¿Por qué esta mujer sabe tanto Simplemente María y no sabe lo que es el Papa Nicolau? Claro. Allí yo vi la luz. Entonces, cuando me llega la beca para irme a Estados Unidos, ya mi mente, Carlos, estaba en el lado de la prevención, en la educación del público, en el uso del medio de comunicación. Y cuando yo me fui a Estados Unidos, yo empecé a hacer reportes radiales desde Estados Unidos acá en Lima. Pero mis reportes eran sobre cigarrillo, Papa Nicolau y mamografía. Ahora y comer bien. Me va a contar en el siguiente bloque. Tengo mensajes para usted. Okay, no del consultorio, sino de la gente que lo quiere, que le quiere dar saludos también esta tarde, claro, doctor Huerta. Le dice Lupita esta tarde, un entrevistado de lujo, lo máximo, el doctor Huerta. Me quedaría horas escuchándolo y no me cansaría. Gracias. Gracias, Lupita. Lupita, un abrazo. Gracias por escribir a través del Twitter. Tengo otros mensajes para el doctor Huerta. Le he escrito a Raúl Minaya y le dice saludos al doctor Huerta desde Recuay. Desde Recuay, qué lindo. Hay un cuycito. ¿Tú has comido el cuy al estilo Ancash? Sí, claro. Al estilo Ancash con su salsa roja. Parte de mi familia es yungaína, así que... Entonces tú sabes, Carlito, qué rico. Raúl Minaya, gracias por escribir desde Recuay. Un abrazo a todo el callejón. Virgilio Ayala le dice, el doctor Elmer Huerta es un símbolo de la salud. Gracias por sus consejos. Saludos desde Tacna, gracias, donde nos están viendo. Muchas gracias. Eduardo Villano López, doctor Huerta, el mejor doctor en explicar soluciones médicas y de prevención. Muchas gracias. Gracias, gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, es eso, es explicarle al público un lenguaje sencillo, decirle cosas como deben ser, ¿no? Vamos a la pausa y seguimos conversando, doctor Huerta. No se vaya, quédese conmigo. Y no se olviden, la alcancía roja, ya lo saben. Vamos a la pausa y regresamos. Hoy, la cocina peruana es nuestro emblema y orgullo. Por eso creamos el primer canal gastronómico de televisión por cable 100% peruano, que exportará la cocina del Perú al mundo. Fusión, el canal de la gastronomía. El programa de hoy lo he titulado Camaroneando. Una propuesta diferente, única, creativa, moderna, provocativa, sencillamente irresistible, donde la gran protagonista es nuestra mundialmente aclamada cocina peruana. Vamos a preparar un cevichito de lenguado. El canal que trae a su pantalla nuevas y exclusivas producciones. Cada uno de sus programas muestra al mundo el paraíso culinario del Perú y la biodiversidad que nos acompaña. En Dulce Compañía vamos a hacer ranfañote. Fusión, el canal de la gastronomía. El mejor motivo para sentirnos orgullosos y compartirlo con quienes gustan de la buena comida. Descúbrelo en el 305 de Movistar TV. Estamos con el doctor Elmer Huerta y está con nosotros esta tarde. Son las 12:34. Estamos en vivo, por supuesto, a través de Canal N. Doctor Huerta, me han dicho por interno que tenemos una cantidad de preguntas que le quiere hacer el público en temas de salud. ¿Podemos entrar al consultorio? Claro que sí, vamos. Muy bien, abrimos consultorio médico entonces en 2 a la N y le pregunta Edgar Villar. ¿Es un tratamiento natural válido usar las hojas de guanábana para prevenir el cáncer, doctor Huerta? Buena pregunta. Pues mira, que si solamente va a usar las hojas de guanábana para prevenir el cáncer, no le va a funcionar. Ok. Ahora, que de repente las hojas de guanábana, igual que las frutas de colores, los vegetales de colores que tengan antioxidantes y que eso de alguna manera contribuya a prevenir algún tipo de cáncer, eso está estudiado, pero tampoco está así puesto, va a ayudar. Okay. Yo creo que la lucha contra el cáncer está en este momento en tratar de aprovechar las pruebas que se conocen que pueden detectar el cáncer a tiempo, número uno. Lo otro, en alimentarse y usar la guanábana, la fruta, todo lo que hemos dicho para mantener un peso saludable. Porque el exceso de peso y el ejercicio, obviamente, sí está La obesidad es muy dañina. Uy, ese es todo un problema en Estados Unidos. No, la obesidad en Estados Unidos es impresionante. Desde el próximo año, felizmente, desde el próximo año, Carlos,
los sistemas escolares de todo Estados Unidos ya no van a vender comida chatarra. No van a creo. ser todos kioscos saludables. Por eso que me encanta que en el Perú, hermano, Justamente, eso le 40 quería años, preguntar. 40 años antes vamos a tener lo mismo que Estados Unidos tiene antes de tener el problema. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso, ¿no? Claro. Y se ha peleado mucho, había quienes decían que no, Sí, cómo era posible. sí. No, que... no, Hay que 40 años. regular eso, ¿no es cierto, doctor Es Huerta? que mira, esta ley ha sido muy mal, digamos, comunicada. Mira, ¿quién se puede oponer? La primera cosa que propone esta ley, mi querido Carlos, es de que haga coordinación entre el Ministerio de Salud y de Educación para educar a los niños en salud. ¿Quién va a oponerse a eso? A educarlos en nutrición. Segundo, que se restablezca la educación física. ¿Quién se puede oponer a eso? Tercero, que se cree un sistema para monitorear, ¿verdad? Cómo va la obesidad en el Perú. Nadie se puede oponer. La cuarta ya despertó problemas. ¿Por qué? Porque quiere que los kioscos de las escuelas no se vendan comidas procesadas o ultraprocesadas ni bebidas muy azucaradas. Obviamente los fabricantes han dicho, me van a cortar el negocio, pero 84% de los peruanos apoya esta medida, ¿verdad? Entonces, y la otra, y Estados Unidos ya lo va a hacer, y lo vamos a hacer 40 años antes que ellos. Y la quinta, quizás es la que más suspicacia ha despertado, es la de la regulación, no la prohibición, sino la regulación de las propagandas de este tipo de alimentos. Y decirle a un muchacho, porque yo los conozco, tengo muchos amigos publicistas y hacen anuncios en Estados Unidos, son gente muy creativa. Decirle a un chico o a una chica, ¿sabes qué, flaco? No me pongas a Paolo Guerrero con un niñito diciéndole que si come esta galleta va a ser tan buen futbolista como yo. No, pues no engañes a la gente. Si quieres usarlo a Paolo Guerrero, úsalo de otra manera. No te aproveches de la inocencia del niño, porque el chiquito que Paolo Guerrero es su ídolo máximo, cuando vea que Paolo está vendiendo una galleta, mamá, yo quiero galleta. No, eso es lo que se quiere. De acuerdo. No prohibición, sino regulación. Que se regule. Muy bien. Tengo más mensajes. Tengo abierto el consultorio. Estamos con el doctor Elmer Huerta. Aprovecha para escribirle y preguntarle cosas ligadas a la salud. Le pregunta a Eli Salazar, ¿los periodos menstruales dolorosos son antecedentes de un posible cáncer de ovarios? Pues no, Eli, no es así, felizmente no. Esto del cáncer de ovario es un grupo de cánceres que lamentablemente todavía no tiene detección precoz. Lamentablemente la mayor parte de los cánceres de ovario se encuentran tardes y avanzados cuando se encuentran. No hay síntomas. Hay un grupo de obstetras que publicó hace un par de años un estudio bien hecho en el cual habían síntomas como por ejemplo la mujer que se balona, se llena de gas, tiene dolores en el bajo, pero es tan inespecífico eso que no vale. Entonces todavía la ciencia está esperando cuál es el mejor método para descubrirlo temprano, pero los trastornos en la menstruación no son síntomas. Pero hay una vacuna hoy contra el el papiloma humano, el virus del papiloma humano. Correcto. Ese es el cáncer del cuello del útero. Del útero. Sí. El cáncer del cuello del útero, ¿verdad? Ese cáncer lamentablemente es la causa número 1 de muerte por cáncer en este país. Es un cáncer 100% prevenible. Y esos virus papiloma humano, Carlos, que causan el cáncer del cuello del útero, también causan cáncer del pene en el hombre, cáncer del ano en hombres y mujeres, y cáncer de la boca y la garganta. El Michael Douglas ha dicho, el cáncer me vino por hacer el sexo oral. Entonces yo creo que es importante que entendamos que la prevención básica primaria es ponerle la vacuna a las niñitas. Y allá en Estados Unidos se ha armado todo un lío porque los papás conservadores, mamá decía, ¿qué cosa? ¿Yo le voy a poner una vacuna a mi hijita para protegerla contra este virus que se adquiere con la relación sexual? Eso es como darle tarjeta verde. No, eso ya está en los sistemas de vacunación de todos los países. Y el Perú lo está haciendo. Y yo creo que de aquí a unos 20 años, 30 años vamos a ver resultados. Tengo más preguntas para el doctor Huertas en esta suerte consultorio que hemos improvisado en 2 a la N. Le pregunta Angie, mi mamá tiene migraña hace 3 días y no le calma el dolor de cabeza. ¿Qué puede hacer para remediar? A ver, Angie, buena pregunta. Bueno, el dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente en el ser humano. Y todas las personas que, como la mamá de Angie, tienen migraña, estoy seguro que ella le ha dado tanto este dolor que se lo sabe de memoria. Ya sabe cuándo le va a empezar, en qué parte le empieza, qué lo desencadenó, cómo va a calmar, todo lo sabe. Entonces, cuando son dolores así de migraña rebeldes, pues a veces los tratamientos ni siquiera funcionan. El reposo, la sedación y el quedarse en casa. ¿Qué es acá lo importante? Que no se confunda. Porque si esta persona conoce su dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza que le está quejando ahora último es diferente, eso puede ser signo de problemas. Entonces tiene que ir con el médico, decirle, ¿sabe qué, doctor? Yo a mi migraña la conozco así, pero este es diferente, me ha cambiado. De acuerdo. Entonces allí es donde se pueden descubrir hemorragias, tumores o alguna otra cosa.
Interesante, ¿no? Siempre hay que observar el cuerpo, Carlos. Eso es parte de lo que decimos aquí en el libro. Hay que observar tu cuerpo, hay que observar cómo funcionas tú. Si tú eres un relojito para ir al baño a hacer el 2 y de repente, carambas, haces diferente y el pupú sale como una cinta, algo. ¿Qué es Algo esto? está pasando. Exacto. Entonces ahí viene el asunto de la automedicación. Ahí viene la comadre. Ay, mira, ¿sabes qué? Mi comadrita tuvo esto. Tú lo que tienes que hacer es tal cosa y le dan una semana, 2 semanas, 3 semanas, pierden el tiempo. Ay, todavía, la otra comadre le dice, o si no, vaya a la farmacia. Al farmacéutico le dicen, señor, mire que estoy haciendo mi pupú así. Ah, señora, pues tranquila. Y farmacéutico, qué bueno fuera, qué buena farmacéutico. Es un muchacho que terminó la secundaria, que vende medicinas allí, le da esto, perdió 2, 3 semanas más. Pasaron 6 semanas, hasta que le duele, va al doctor recién, el doctor le examina, cáncer en el ano. Señora, ¿usted por qué no vino? Ah, pues... Chicos. Eso es lo que dice el libro. El libro dice que hay que usar claro, el sentido por supuesto, común. sentido común, pues. 3, 4 días que no me pasa, tomo Ya mi vas al agüita, médico, mi esto. claro. Pero si no, ya tengo que buscar solución. Le dice Guillermo Ruiz, ¿qué remedios caseros me recomienda para la bronquitis? Buena pregunta. Hay que ver qué tipo de bronquitis. Si es que es una bronquitis, ¿verdad? Que también conoce. Hay gente que tiene tendencia a la bronquitis. Cuando se les da un resfrío, rápido les da bronquitis. Y ellos ya saben que 3, 4, 5 días, rapidito se le va la bronquitis. No necesitaron antibióticos, etcétera. Porque es normal la bronquitis hasta cierto punto después de una gripe, de un resfrío. Entonces, si en esos días esta persona lo que hace es tomar bastante líquido para que las secreciones de los bronquios salgan con rapidez, ese es el remedio casero. Puede ser agüita de toronja, lo que quiera, pero agüita líquida. Limonada se recomienda mucho. Hay gente que dice, no, la limonada no, yo sí la tomo cuando estoy con bronquitis, no hay problema, pero líquida, ese es el concepto. Entiendo. Ahora, si es que su bronquitis nunca le ha dado, o es más fuerte, o tiene fiebre, o tiene escalofríos, que tampoco vaya a la farmacia, sino vaya al doctor, porque puede estar desarrollando o una bronquitis más severa o una neumonía. Interesante. Hay quienes usan mucho con el corticoide, doctor Huerta. Ay, Dios mío. Mira, los corticoides es el típico ejemplo, Carlos, de lo que se llama una medicina de doble filo. Te corta por arriba y te corta por abajo, hermano. No hay remedio mejor que las cortisonas para cierto tipo de problemas. Problemas inflamatorios crónicos, ciertos tipos de artritis, ciertos tipos de cáncer. Es una bendición de Dios la cortisona. Pero cuando tú abusas de la cortisona, porque el lado malo que tiene es que te hace aumentar de peso, te aumenta la grasa, te aumenta la presión, te retiene líquidos, te debilita los huesos, te destruye los músculos, no te deja dormir, te puede dar psicosis. Mira, ya te he dicho 8 nomás ahorita. Entonces, ¿cuál es acá el concepto? No solamente para la cortisona, sino para cualquier medicamento. Cuando uno va a hacer algún tipo de intervención médica, que puede ser una operación o una medicina como esta, siempre, Carlos, el beneficio del uso de este medicamento tiene que ser de este tamañote y el riesgo tiene que quedar de este tamaño. pequeño. De acuerdo. Entonces, para esas enfermedades serias que te he dicho, el beneficio es tan grande que me aguanto todos los efectos secundarios, pues, porque el beneficio es mayor. Pero sí, para una simple bronquitis, no vale la pena. Para una cosita, te van cortisona, el doctor sabe que es otro, gracias, pero no. Tengo más preguntas para el doctor Elmer Huerta de esta tarde. Gracias a todos por escribir y por participar. Le dice Dita, ¿qué cantidad de grasas trans es recomendable consumir al día? Bueno, existen algunas moléculas de grasas trans que son naturales, que ocurren en los alimentos naturales y que probablemente lo estemos comiendo todos los días, algunas carnes, algunos tipos de pollo, pueden tener minúsculas cantidades de grasas trans. Pero la grasa trans como la conocemos, esto es bien interesante, tiene que ver con las velas. Carlos. ¿Ah, sí? Yo lo investigué, mire, y escribí un artículo sobre esto. Cuando ¿te acuerdas? En la literatura está, las velas antes se hacían del esperma de ballena. Es verdad. El esperma de ballena era una grasa de la ballena. Sí, claro. Con eso hacían las velas, porque ardía precioso. Le ponían su mecha y esas eran las velas de los 1500, 1400. Incluso las abuelas cuando hablan de las gotitas de cera le llaman el esperma. El esperma de ballena. Sí. Bueno, se puso cara. Bien cara se puso la grasa de la ballena por allá por los mediados de los 1800, carísimo Claro, se puso. claro. Entonces hubo un alemán que dijo, ¿cómo puedo reemplazar yo esta grasa? Entonces se le ocurrió meter en una máquina aceite de coco, aceite vegetal, ¿verdad? Aceite de palma, aceite de coco. Lo metía por una parte de la máquina y luego con otro aparato que tenía como que bombardeaba con pistolas de hidrógeno, moléculas de hidrógeno. Y por el otro lado, hermano, ese aceite vegetal salía bombardeado, saturado de estos hidrógenos y salía como una especie de dureza, pero era como una masa blanca.
Con eso empezaron a hacer velas. Mire qué curioso. Uy, empezó a funcionar perfecto. Las ventas se fueron para arriba, la producción de esta grasa vegetal se fue para arriba. Mala suerte, aparece la luz eléctrica. Y los fabricantes, hermanos, se quedaron con lotes de lotes. ¿Y ahora cómo podemos usar esto? A alguien se le ocurrió hacer que esto puede reemplazar a la manteca. ¡Epa! Y encima... No le creo. ¿Qué problema? ¿Sabe qué beneficio tenía? Porque esto también lo saben las abuelitas. Cuando tú haces galletas o haces panecillos, no te dura más de una semana. Se ponen rancios. Sí, claro. Bueno, pues la haces con esta margarina, con esta grasa trans, y hermano, y te duran. Y entonces todos nuestros supermercados están llenos de productos que tienen que durar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Las galletitas ahí fresquitas para que te las comas tú. Recuerde, la salud hecha fácil, ¿no es cierto? Con el doctor Elmer Huerta. Mañana presentan el libro en la Feria del Libro, así que ya lo sabe. Son consejos vitales para llegar a viejo lo más joven posible. Me piden una pausa para seguir conversando. Claro que sí. Quédense con nosotros. Hay un lugar en el que el mundo gira alrededor mío. Y además sonrío, porque si pago con mi tarjeta CMR, tengo 10% de descuento en medicamentos todos los días. Pasa la voz. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Dos al Aire, son las 12:47. Estamos en vivo, por supuesto. Y doctor Huerta, abusando de su gentileza y su generosidad, me dicen por interno que están bombardeándonos con preguntas. ¿Podemos darles pase? Por supuesto. Le dice Luis Agostini: ¿una persona con cáncer al estómago puede comer pescados? Claro, Luigi, no hay ningún problema. Esta es otra de esas leyendas, ¿no? Que el pescado a una persona operada no hay que darle. ¿Y por el chancho ¿de dónde viene eso? Todas estas leyendas deben tener un origen. Quizás alguien se intoxicó, quizás alguien no le cayó bien, pero el pescado, ¿qué cosa es? Es proteína, un pescado fresco, un cevichito podría ser. Con una grasa muy saludable. Claro, ¿no? Tiene los omegas. Así entonces, Luigi, por favor, si a usted le gusta el pescado, si a usted le llama la atención el pescado o el familiar que tiene el cáncer del estómago, dele pescado, no hay ningún problema. Carne blanca, carne negra, da igual en el caso del pescado. Lo que quiera, exactamente, no hay ningún problema. Bien, Luis, respondía entonces la pregunta. Le dice Victoria: ¿es recomendable aplicarse la vacuna si ya tienes el virus del papiloma? Buena pregunta. Pues mira, en el Perú lo puedo decir, esta respuesta, porque cuando me hacen esta misma pregunta en otros países, no puedo usar la frase que voy a usar. Eso sería como gastar pólvora en gallinazo. Imagínate que le digas eso a un argentino, no tienen gallinazo, pues no entienden. No, entonces si una persona, si una mujer ya es sexualmente activa, la posibilidad que tenga los virus papiloma humano son altas. Entonces, ¿para qué le van a dar la vacuna del virus papiloma humano, no? A no ser que le hagan un examen especial de la secreción del cuello para que demuestren que no tiene las vacunas y de ahí vacunarle. Entonces sería todo un proceso, un gasto enorme, ¿no? Yo preferiría usar esa vacuna en una niñita de 9 años que no ha tenido todavía relaciones sexuales y protegerla por toda su vida, y a esta señora que ya tiene su vida sexual activa, hacerle su Papá Nicolau una vez al año. De acuerdo, pero interesante cómo lo plantea. No hay que concentrar el problema del virus papiloma solo en las mujeres, doctor. El hombre también tiene ahí su responsabilidad. Desde el año pasado ya las guías de vacunación en Estados Unidos se han ampliado a los niños también del rebaño para adelante. De acuerdo. Tengo más preguntas para el doctor Elmer Huerta esta tarde aquí en Dos al Aire, en este consultorio abierto. Mi madre, dice Silvia, tuvo cáncer hace 13 años. Ahora tiene 65. ¿Puede vacunarse contra la influenza? Silvia, no es que pueda, debe vacunarse. Ella es de riesgo alto y debe vacunarse. Ahora estamos con esto del H1N1. Entonces, los grupos de riesgo son niños menores de 5, personas mayores de 60, trabajadores de la salud, mujeres embarazadas. Esos son los grupos básicos. O cualquier persona, como la mamá de Silvia, que haya tenido cáncer, que tenga HIV, o que tome cortisonas, que bajan la defensa por artritis, o que haya sido un trasplantado. Esas personas son de alto riesgo y deben vacunarse. Así que, Silvia, corriendo y que se vacune su mamita todos los años. Todos los años. Es la vacuna de la influenza, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia. La vacuna se fabrica, Carlos, de acuerdo a las cepas que más problemas han causado en el invierno anterior. Y este año la hemos dado en el blanco. La vacuna peruana de este año tiene H1N1. Ok. Fabuloso. Ha sido preciso. Precisa. Entonces, pero tampoco que vaya pues un muchacho joven, que vaya.
Pero si es que en la cola hay una persona como la mamá de Silvia que diga, señor, yo he tenido cáncer, le pase a la señora. De acuerdo, de acuerdo. Tengo más preguntas. Dice Jorge Ramos Macavilca, sufro de vértigo. Me he realizado todo tipo de exámenes, pero aún no detectan qué lo origina. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? A ver, le han hecho todo tipo de exámenes, me alegra mucho porque han eliminado la posibilidad de que el vértigo sea por un derrame cerebral, por un tipo de tumor en el oído o lo que sea. El vértigo, es interesante esto, Carlos. El oído del ser humano tiene tres partes. Lo que se llama oído externo, que es la oreja y el tubo, donde donde se forma el cerumen. Luego viene la caja del tímpano, donde están los huesitos, ¿verdad? Con eso escuchamos. Pero hay un oído interno pegado al cerebro. Con eso no se escucha. Con eso se guarda la posición de la cabeza, el equilibrio. Esta es la parte que se altera en el vértigo. No se sabe por qué se produce, pero dura años de años y cada cierto tiempo regresa, pero que hayan eliminado la posibilidad de enfermedades es bueno para esta persona. Quizás si es que él ha notado o ella ha notado que el cambio de posición brusco le desencadena el vértigo, va a tener que hacer eso, evitar todos esos juegos mecánicos y levantarse y acostarse con cuidado para evitar precisamente ese cambio brusco de posición. Es un vértigo que no está asociado a altura, sino al equilibrio, entonces. Claro, y la definición de vértigo es bien interesante. La definición de vértigo es aquella en la sensación en la cual la habitación da vueltas alrededor tuyo. Tú no, tú estás en el centro y tienes que cerrar los ojos y agarrarte porque te caes, porque todo te da vueltas. Eso es el oído. Eso es diferente del mareo. De acuerdo. El mareo, tú te das vueltas alrededor de donde estás. Claro, y que te tiendes a caer diferente. Interesante. Tengo más preguntas. Sí, qué bárbaro. Capitán Cavernícola le escribe y le dice, ¿en qué consiste un examen preventivo para el cáncer? Bueno, el examen preventivo para el cáncer, eso lo hago todos los días en mi trabajo en el preventorio, ¿verdad? Consiste en conversar primero, un buen rato. ¿Quién es usted? Historia familiar, qué come, duerme, se hace chequeos, y toda una conversación básica. Ya con eso estoy definiendo lo que se llama riesgo. Segundo, un examen pero completo. Como decían en broma en mi época, calatito, así, completamente. Desde acá arriba. De pies a la cabeza. ¿Tú sabes que yo tengo pacientes varones, Carlos, de 30, 40 años, que cuando les hago el examen de los genitales y le agarro el testículo, no encuentro un testículo? Le digo, flaco, ¿qué pasó con tu testículo? No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Y hay otros en quienes yo les hago el examen y lo noto incomodísimo. Le digo, ¿qué pasa? No, que otros nunca me han examinado. No puede ser, pues. Entonces esa es la segunda parte, un examen completo, que incluye el examen de la pelvis, cuando esté indicado, el examen del recto, cuando esté indicado, pero es el examen. Y del tercero ya es la parte de la consejería, ¿verdad? En la cual después de haber conversado con el paciente, de haberlo examinado, de haber usado 3 o 4 exámenes, porque no son muchos, el Papa Nicolau, la mamografía, la sangre oculta en el excremento, la colonoscopía y el examen de la próstata, allí viene ya la parte final. Le decimos, ¿sabe qué? Usted, ya es donde de ahí nos salió la idea del Vidagol, porque ahí es donde yo empecé a usar esta figura. Le decía, ¿sabe qué, señor? Usted ya está más o menos en los 20 minutos del segundo tiempo. ¿Y sabe qué? Su peso, mire cómo está. Usted me dice que nunca se había hecho el chequeo y le hemos encontrado hoy día que tiene la presión alta. Entonces, allí le digo, usted tiene que corregir esto para seguir jugando el partido. Entonces, el chequeo del cáncer es eso, conversar, examinar, usar algunos exámenes auxiliares y luego la consejería para el cambio y el estilo de vida. Eso es el chequeo del cáncer. De acuerdo. Una última pregunta y por supuesto 1000 disculpas a todas aquellas que se nos han quedado en el tintero, pero el tiempo nos gana. Le dice Norma Peñalosa, ¿los miomas pueden producir cáncer? No, la respuesta es absolutamente no. ¿Qué cosa es un mioma? Mioma es también lo que se llama el fibroma del útero, fibroma o mioma. El útero, si alguna vez es un útero, Carlos, es curioso, pero el útero, la matriz o útero en la mujer es igualito que la molleja del pollo. Es una carne, un músculo duro, ¿verdad? Que cuesta hervirlo, pues la molleja es dura, ¿no? Igual es el músculo del útero. Entonces, en esa carne, en ese músculo del útero, allí simplemente crece el músculo y se forman como unas pelotitas de carne. Eso se llama mioma o fibroma. Eso no es cáncer, ni se convierte en cáncer. Lamentablemente, constituyen la razón por la cual muchas mujeres son innecesariamente operadas del útero. De acuerdo. Doctor Huerta, antes de irme a la pausa, la última. ¿Qué decirle a los hombres que tienen miedo al examen de próstata? No es un absurdo. Hombres blancos, negros, asiáticos, de todas partes del mundo somos muy cobardes para esto.
Porque yo les digo a Es que los es un tema hombres, cultural muy sí, fuerte. muy fuerte. Y básicamente es por lo del examen rectal, pero aparte del examen rectal es la parte, parece que desde como te han criado. Cuando un chiquito se cae al suelo y está llorando, dice, no, los hombrecitos no lloran, tú eres macho, los hombres machos. Entonces te han criado como invencible. Y cuando nos da la enfermedad, Carlos, somos de lo más cobardes que hay. Entonces al hombre yo le digo, ¿sabe qué, señor? Converse con su almohada. Dese cuenta en qué momento del partido de fútbol de su vida está y si va a terminar el partido o no, si va a terminar con su esposa, con sus hijos, con sus nietos o no. Cuando vayan al chequeo, por ejemplo, lo que me has preguntado, ¿en qué consiste el chequeo? Después que salen del chequeo, me dicen, ¿esto era, doctor? Esto era, le digo. Es un absurdo. Esto era. Y tanto miedo que yo le tenía. Entonces yo creo que es parte de eso también, de ese temor que los hombres tenemos a lo desconocido. Pero que se hagan chequear, que piensen en su futuro, que la vida realmente es corta, No, vale, pero hay que saber por jugar. supuesto. Te pido una pausa. Gracias, doctor Huerta, por estar con nosotros. Volvemos en un instante. Estamos en el Girón Ayacucho, estamos en vivo. Los estudiantes están lanzando botellas. La policía acaba de lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que han llegado hasta el Congreso de la República. Dos de la tarde con 57 minutos. ¿Es verdad que Guillermo Yacosa lo puso por primera vez delante de un micrófono, doctor Huerta? Eso es muy cierto. ¿Año 86? Año 86 me sentó en una radio y me dijo, doctor, cuando esa luz se ponga en rojo estamos en el aire. Después de conversar como una hora me dijo, doctor, usted no ha mencionado ninguna palabra científica, le he entendido todo. Y si yo entiendo, la gente lo va a entender. Y segundo me dijo, su voz lo ayuda para la radio. Porque no quisiera venir los lunes. Y así fue como empecé a ir los lunes. ¿Empezó? Así empecé, de en cero, con él. Y luego Miguel Humberto Aguirre y Marta Monge le... no, ya después don Miguel Humberto Aguirre de RPP. RPP y Martita Monge, con ellos aprendí lo que es el poder del medio. Claro. Don Miguel Humberto Aguirre me organizó, en 2 minutos me organizó una campaña que tuvo un impacto increíble y ahí con él aprendí que un medio de comunicación cuando es usado responsablemente tiene impacto. Toma. Mi ese es su maestro. Es un maestro. Yo lo llamo así en broma y en serio. Le digo, mi maestro. Es usted un hombre influyente entre los hispanos de Estados Unidos. ¿Es consciente de ello, doctor Huerta? Tanto como consciente no, pero me doy un poquito de cuenta cuando, por ejemplo, hay una noticia, lo de la gripe el año pasado, cualquier noticia de esas, entonces yo estoy en CNN, estoy en Univisión, en Telemundo, todo el mundo quiere, las cadenas, me busca. claro. Entonces han habido ocasiones, por ejemplo, para esto de la gripe que ocurrió, o para la amenaza del anthrax hace años, pues yo en 2 semanas hice como 100 entrevistas. Entonces, eso me da a entender de que la gente, quizás los productores, la gente le gusta la manera en que yo explico. Entiendo, y lo la tienen gente como una referencia, y la ¿no? gente lo entiende, que es lo más importante, ¿no? Así es que, aparte de eso, no me doy. Cuando voy al estadio, la gente a veces me regala un pastelito o una cosa porque me conocen de la entrevista. Entre sus aficiones, el fútbol. Ay, señor. ¿Cómo puede usted llevar, seguir 10 ligas? Uy, te la sigo toditita, la inglesa, la sigo la alemana, la peruana, No la puede ser, pues. Es que es fastidioso porque te quita tiempo, pero ¿qué voy a hacer? Esa es mi pasión. Eso pasión. Es mi pasión. Como montar en bicicleta en Washington. Ah, eso me encanta, ir por los monumentos de Washington. Qué libertad, te sientes como una paloma entre los monumentos y ahí ese es turismo local. Me encanta. Y cocinar de ahí, me han contado que... El domingo pasado que estuve acá en Lima, a mis hermanas les cociné un guiso de carne. ¿Qué me dice? Uy, qué rico. No me creían ellas, porque esta afición me ha venido ya ahora último, en los últimos 10 años. Pero les cociné y les hice un ceviche de corvina, de verdad. De verdad. ¿Uno de sus hijos va a ser médico también, doctor Huerta? Mi hijita. Su hijita. Mi hija que ya quiere ser psiquiatra. El hijo mire, mayor, salud mental. Sí, el hijo mayor que ya tiene 19 años, él quiere ser profesor. Ok. Va a ser probablemente profesor. Bueno, como la abuela. Sí, exactamente, de ahí le viene. Pero mi chiquita quiere ser psiquiatra, está muy interesada en lo que es la salud mental, leer sobre el cerebro. Así que vamos a ver, el chico tiene que ser lo que quiere Lo ser. que quiere ser. Ese es el punto. ¿Viven en Estados Unidos con usted? ¿Viven aquí en Lima? Ellos viven allá, mi esposa y mis 2 hijitos vivimos en un pueblo que queda entre Washington y entre Baltimore. Ya, perfecto. O sea, que ha hecho ya su vida en los Estados Unidos. ¿Qué le ha gustado tanto de la cultura estadounidense? ¿Sabe lo que me gusta? Que es el orden.
orden. El orden, 2 más 2, 4. Entonces tú vas a hacer esto para mañana está. ¿Me entiendes? Hay un respeto muy grande para la persona. Tú podrás decirte la vela verde, pero el insulto es rarísimo entre las personas. Ahí dice, hay una frase que la usa mucho, dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos que estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Ok. Pero civilizadamente. ¿Verdad? Entonces, eso es importante, que no haya insultos personales, que no haya esa cosa, porque el objetivo de la nación es ir para adelante. Eso es lo que la nación quiere, ir para adelante. Y si en el camino me voy a agarrar a trompadas con el otro, no vamos a avanzar a ninguna parte. Entonces, ¿cómo hace cuando regresa a Lima y se encuentra con el carnaval? Es que esa es otra cosa. Lima me llama mucho, el Perú me llama mucho. En los últimos años he tenido oportunidad, y de esto agradezco a la gente del Ministerio de Salud y del Hospital de Neoplásicas, por supuesto, que me han permitido que pongamos las primeras piedras de lo que ahora es el Plan Esperanza, pongamos las primeras piedras de lo que es el Plan Nacional de Lucha contra el Cáncer, que lo escribimos con la Sociedad Americana del Cáncer. Entonces, me dicen, ¿pero usted quisiera ser ministro? No. Si el Perú lo llama, ya me llamó y ya vine. Y he trabajado con varios gobiernos, pero desde el punto de vista técnico. Entonces, esto de la lucha contra el cáncer, humildemente te digo, Carlos, que lo empezamos hace como 8 años y mira lo que han terminado. Ha terminado en un Plan Nacional de Esperanza que va a funcionar. Está lento, pero este es el futuro. Así funcionan los programas de salud pública. Y hemos entendido los peruanos que la prevención en el caso del cáncer es la única posibilidad. Exactamente. Y de eso también me alegro muchísimo, porque hace muchos años esto no se entendía. Cuando yo me fui a Estados Unidos en el año 87 y empecé a hablar de prevención del cáncer, la gente pensaba que yo estaba loco. Y muchos pacientes me decían, ay, doctor, ¿qué le ha pasado? Se le mueren mucho los pacientes, como dándome a entender que estaba fracasado de la medicina de recetas. Quiere dedicarse a ser médico de escritorio. Así me decían. No le creo, qué Así duro, Claro. Es que esa era la percepción. El médico que dejaba lo prestigioso que era el Neoplásicas, de dar recetas, de dar el cáncer, para ir a hacer prevención, salud pública del cáncer, educación del público. Este está loco. Cómo da vuelta la Por eso vida, que ¿no? Robert Frost es un poeta norteamericano, Carlos, y él escribió un poema bellísimo y las líneas finales dicen algo así: caminando en el bosque encontré 2 senderos. Yo escogí el menos transitado y ese resultó ser el correcto. ¿Cómo es la vida, doctor Huertas? Bueno, el tiempo me gana, son las 3:02, estamos volando en tiempo. Vuelvo a invitar mañana a la Feria del Libro, doctor Huertas. Hoy día en la tarde, a las 7 de la tarde, en la librería Comunitas, en San Isidro, vamos a tener una firma de libro y una presentación. Pero la presentación oficial es el día de mañana, viernes, 4 de la tarde, Sala Blanca Varela, Feria Internacional del Libro de Lima. La salud de 8 fases. ¿Dónde lo podemos encontrar el libro? Ya está en las librerías SBS en todo el Perú, y desde el mes de agosto va a estar ya en todas las librerías, y por supuesto a través del internet también. Y mañana quienes nos están viendo y quieren adquirir el libro, ¿podría usted firmarlo? ¿Va a poder, ¿va a poder usted dedicarlo? Va a ser un honor firmarlo, Huertas? el mayor número de libros que yo pueda hacerlo, y le agradezco a toda la gente que vaya, por supuesto. De acuerdo. Gracias, doctor Huertas, por estar. Encantado, Carlos. Estar con nosotros. Ha sido un gusto conocerlo y tenerlo aquí. Me encantó tu programa. No, señor, y no se vaya porque le tengo un regalito pequeñito en forma de imágenes, a ver si le gusta. A ver.